en Colombia, muy buenas noches en Europa. Vamos entonces a dar inicio a esta ya sería la quinta sesión de nuestras jornadas de la Academia Internacional de Reproducción Humana. Tenemos hoy un cartel muy importante y un tema de mucha actualidad y de mucha controversia. Por tal razón, les agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña y muy especialmente a los profesores que generosamente nos van a aportar sus luces respecto al tema de endometriosis. En primer lugar, vamos a hablar de la fisiopatología de la endometriosis, nuevas evidencias. La segunda conferencia se llama el tratamiento de la endometriosis en adolescentes y la última, endometriomas, cuándo se opera y cuándo se espera. En el tema de fisiopatología de la endometriosis, tengo el honor de presentar a la doctora Diana Zoraida Acosta. La doctora Acosta es ginecobstetra de Bogotá, Colombia, y actualmente es la directora del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, de la cual yo soy profesor, es decir, yo tengo hoy el gusto de presentar a mi jefe. De tal manera que es un placer presentar a la doctora Diana Acosta, es una de las estrellas crecientes de la ginecobstetricia colombiana y más, que es una mujer y es una mujer muy joven. Ella, además de ser ginecóloga, está en el momento como aspirante a la maestría en epidemiología clínica y bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana y su tema de fisiopatología de la endometriosis no tengo duda de que va a ser de gran interés, de controversia y para todos seguramente nos aclararán muchas cosas. De manera que sin más preámbulo, doctora Diana Acosta, la escuchamos. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero darle las gracias a todo el comité organizador por invitarme a este simposio tan importante. Realmente para mí es un privilegio. Gracias, doctor. Patología de la endometriosis, que pues es un poco compleja y tiene como varias piecitas para hacer un rompecabezas. Entonces vamos a ver cómo nos va con estos 20 minutos. La endometriosis nosotros quisiéramos que era como este cuadro, ¿cierto? Que todas las mujeres y nosotros los ginecólogos viéramos que nuestras pacientes tienen una gran relación armónica con su sistema reproductor, que pues, es dador de vida, ¿sí? Pero muchas de nuestras pacientes llegan por una angustia, como este cuadro de David Siquiera, que fue un gran muralista mexicano, y es que tienen una gran problemática con su salud, porque están enfrentando una enfermedad que les da un dolor pélvico crónico, que todavía no tenemos la cura, que sabemos que está relacionado hormonalmente hasta que nos llega la época de la menopausia, y que fuera de eso, para algunas de las mujeres que es importante la maternidad, pues se ven frustradas porque la endometriosis pues tiene que ver. Entonces, la endometriosis, para hacer un recuerdo más bien corto, por aquello del tiempo, se describe que la primera vez que fue expresada o que aparece está en el papiro de Evers, más o menos en los años 1500 antes de Cristo. El papiro de Evers es uno de los documentos médicos y decía que se representaban mujeres con menstruaciones muy dolorosas, era lo único que decían, para que luego peritoneales que había encontrado y 1860. La mejor descripción de la endometriosis es el doctor John Sampson, como todos sabemos, en 1921, que presentó su quiste achocolatado de endometriosis. Entonces, desde el punto de vista clínico y biológico,
especialmente para poder entrar en el campo de la fisiopatología. La endometriosis la debemos ver o clasificar en tres maneras. Uno, la endometriosis peritoneal, es decir, la que consideramos que es simplemente superficial. El endometrioma ovárico, que puede verse como una variante de la endometriosis peritoneal, y la endometriosis infiltrante profunda, porque tiene otros mecanismos biológicos en su formación o en su parte de la fisiopatología. Entonces resulta que la fisiopatología tiene un montón de elementos que van desde la parte genética, ¿cierto? La epigenética, que es la parte regulatoria de la genética, y unos grandes cambios a nivel de la inmunología y la inflamación, que además de un comportamiento crónico, nos lleva a aumentar esa angiogénesis de ese tejido endometrial ectópico, donde va a llegar una gran migración celular, ¿sí? Pero que de todos modos, todos estos factores se conjugan para reforzar o complementar esa teoría que nos dio el doctor Sampson de la primera teoría, que es de la menstruación retrógrada en la endometriosis. Entonces, empecemos de lo más simple a lo más complejo. No voy a empezar por la genética, primero, además no es mi campo, pero es algo muy interesante y apasionante. Entonces, si recordamos la teoría de la implantación que nos dio el doctor Sampson, dice pues que hay un viaje de las células endometriales por toda la fimbria de la trompa. Estas células se van a sembrar en la parte peritoneal y empieza a crecer el tejido ectópico. Pero para eso, obviamente, se requiere que haya una cierta susceptibilidad o que haya algunos factores que favorezcan esta estrategia de las células para quedarse ahí, porque tiene que haber una favorabilidad para la adhesión celular en ese tejido, que aumente además su supervivencia, no solamente que lleguen, sino que su supervivencia esté asegurada por medio de la angiogénesis, y lograr una invasión tisular con mucho más grupos de llegadas de células, de diferentes tipos para lograr la invasión del tejido. Esta teoría pues explicaría la endometriosis superficial y eventualmente la endometriosis ovárica, pero no la endometriosis que ocurre fuera de la cavidad peritoneal o la que ocurre en órganos extraabdominales, y mucho menos la que ocurre en los hombres. Entonces, si recordamos rápidamente, tenemos nuestra menstruación retrógrada, sale un grupo celular de células endometriales, y si hablamos específicamente de nuestro quiste de chocolate o el quiste endometriósico, lo que va a pasar, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos perfecto, adelante. Que estas células endometriales se van a asentar en el lecho del cuerpo lúteo, el cual después se va a cerrar. Entonces uno dice, bueno, pero si se cierra, entonces ¿cómo se nutren esas células? Pues esas células, a través de la producción de las citoquinas, como vamos a ver más adelante, y todas las sustancias proinflamatorias, lo que hacen es favorecer el proceso de la angiogénesis para que llegue mucha más migración celular y empiece a crecer así el quiste endometriósico, formando una masa tumoral benigna en el ovario. La otra teoría que pues está relacionada es la teoría de la metaplasia, donde simplemente dice que el tejido que es de origen celómico, si tiene per se la probabilidad de volverse un tejido endometrial. Y la tercera teoría es que no solamente las células llegan por una diseminación directa, sino que usan los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos para poder llegar a otros sitios de la economía. Esto sí explicaría las siembras, siembras de las células endometriales por fuera de la cavidad abdominal. Entonces, ¿cuáles son esos factores condicionantes? Como decíamos, que tengamos una mejor supervivencia de las células endometriósicas en la parte ectópica, que haya supresión de los mecanismos inmunitarios de la paciente, que favorezcan la adherencia al peritoneo y la invasión a la matriz extracelular. Esto se explica por toda la parte o la alteración inmunológica de la endometriosis. Entonces, las pacientes sanas, todas tenemos un porcentaje de menstruación retrógrada, pero a nosotras no nos da endometriosis. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas células tienen un autocontrol y en gran porcentaje está dado por la apoptosis. Pero resulta que las pacientes con endometriosis, cuando estudian esos focos, se han dado cuenta que estos mecanismos están alterados. ¿No? Que hay factores antiapoptósicos, ¿sí?, que están súper crecimiento beta.
¿sí? Que está secretado por las mismas células inflamatorias, por las macrófagos, por las natural killers, por algunas células T, y los factores proapoptósicos están disminuidos. Entonces aquí están, por ejemplo, descritas las proteínas VAX. Las proteínas VAX son unas proteínas que son de origen mitocondrial y que además les dicen hoy en día las proteínas de la muerte, porque parece ser que cuando ya se encuentran las células que están bajo estrés y empiezan a producirse la apoptosis, estas proteínas VAX hacen una cascada aumentando toda esa, digamos que ese suicidio de las células que están alteradas. Entonces, estos dos factores ya están, digamos que, con una mala regulación en las pacientes con endometriosis. ¿Qué pasa con los macrófagos, por ejemplo? Entonces tenemos macrófagos que llegan a la parte endometrial, pues son unos macrófagos que por muchas razones, específicamente porque la parte proinflamatoria y las citoquinas mismas hace que los receptores CD36 de los macrófagos, ¿sí?, tengan una alteración para poder activar toda la vía de las metaloproteinasas que son esenciales para el proceso de fagocitosis de los macrófagos. Eso por un lado. Lo otro es que su adhesividad al tejido endometriósico es bastante deficiente y simplemente los macrófagos pierden esta batalla porque la cantidad de células endometriales que llega a los sitios de implantación es mucho mayor, sobrepasa el número a los macrófagos. Los macrófagos se vuelven insuficientes. Entonces, por ahí esta batalla también está perdida. Si hablamos de las natural killer, que si acordamos las natural killer pegadas en las pacientes con endometriosis, las natural killer son las encargadas de reconocer una célula que puede estar estresada y que bajo estrés hace un mal funcionamiento y es capaz de destruirla, ¿sí? Pero también la natural killer es capaz de reconocer la célula que funciona bien para que podamos tener nuestra tolerancia a nivel inmunológico. ¿Qué pasa? Que las mismas citoquinas de todos los leucocitos, de los macrófagos, bueno, todo el medio proinflamatorio hace que haya una disfunción de esta célula natural killer y se describe un efecto que se llama como un escape inmunológico, es decir, las células endometriósicas se le escapa a la natural killer. Aparentemente uno de los principales mecanismos es porque se estimula la cantidad de receptores que inhiben a la natural killer. Entonces, fallaron los macrófagos y fallaron nuestras células natural killer. Eso sin contar que, pues digamos que otras células como los T-helper también están alterados. Entonces, por ejemplo, los macrófagos producen interleuquinas, una de ellas la 1B. Esta interleuquina 1B también favorece la producción de una sustancia que se llama RANTES, producida por otras células inmunológicas, que va a favorecer la quimiotaxis, es decir, la llegada de otras células como los monocitos y las células T de memoria. Llegan también las células T-helper y hay un imbalance. Entonces, ganan más los T-helper 2 que los T-helper 1 y los T-helper 2 producen una gran cantidad de citoquinas, específicamente la interleuquina 1, la 4, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, pero particularmente lleva a que se produzcan los factores de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento placentario. Estas dos sustancias son muy importantes a nivel inmunológico y realmente son los que estimulan a que ese foco de endometriosis crezca. ¿Por qué? Porque el factor de crecimiento endotelial lo que hace es aumentar la permeabilidad vascular y el factor de crecimiento placentario hace que se active la angiogénesis y además favorece la producción de VEGF-A. Entonces, cuando tenemos esta activación, lo que vamos a lograr es que muchas células madres progenitoras lleguen a nivel vascular y se favorezca la angiogénesis en la parte endometrial. Por otra parte, pues nosotros sabemos desde el punto de vista hormonal que tenemos un sangrado menstrual cíclico y que si nosotros no paramos esos sangrados cíclicos, pues esto se va a perpetuar, ¿cierto? Pero además de la parte hormonal, del papel de los estrógenos, que así no estén aumentados, o la progesterona, que esté alterada en nuestro medio de la endometriosis, vemos que en estos focos de endometriosis, la producción de prostaglandinas como la E2 está aumentada. Esta prostaglandina E2 favorece la acción de la aromatasa
para estimular la producción de estradiol. Pero como les dije hace un par de diapositivas atrás, el factor de necrosis tumoral también está aumentado e indirectamente es otra vía que nos va a aumentar la acción de la aromatasa y producir más producción de estradiol, producir más niveles de estradiol, ¿sí? También se estimula la formación de la COX-2 como una sustancia inflamatoria que también es angiogénica. Entonces, fíjense que todo se vuelve como un círculo vicioso y todo se empieza como a relacionar. Entonces, a veces uno siente que esto es como un laberinto, pero yo lo veo más que como un laberinto, un rompecabezas donde tenemos que ir armando todas las piezas para lograr entender esta gran patología que es la endometriosis. Entonces, bueno, ¿cuáles son las células que se reclutan? ¿Cómo llegan allá? Entonces tenemos varias teorías, una de las cuales dice que hay unas células pluripotenciales que se encuentran o en el mismo endometrio o en la médula ósea y llegan a sitios ectópicos para poderse asentar. Desde el punto de vista de las células pluripotenciales que están en el endometrio, estas se localizan en la capa basal del endometrio, ¿sí? Pero también muy cerca a la capa funcional. Realmente su papel es tratar de regenerar todas esas células funcionales y no pueden estar tan al borde de la capa funcional porque si no, obviamente el torrente menstrual las arrastraría. Cuando has hecho los estudios se han dado cuenta de, digamos, de la presencia de esas células progenitoras porque han buscado algunos marcadores celulares para poderlas detectar, como el SSA1, la LGL5, la L-caderina, ¿sí? Pero también hay otras células que son pluripotenciales, que son células que son stem cells mesenquimales, que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, específicamente en la capa basal, pero también se podrían encontrar en la capa funcional del endometrio. El otro grupo de células que son pluripotenciales, pues obviamente están originadas en la médula ósea. Este grupo de células pues tiene la capacidad de regenerarse en células mesenquimales, endoteliales, hematopoyéticas, pueden pertenecer a la parte epitelial, a la parte estromal, están aumentadas durante cada menstruación y esta es la razón por la cual se explica por qué incluso en hombres podría haber focos de endometriosis, porque la célula pluripotencial no está directamente en el tejido endometrial, sino que está en nuestra médula ósea. Entonces, después la pregunta es, bueno, listo, llegaron las células, y las células vienen de una sola progenie o de varias progenies, es decir, estamos hablando de uniclonal o policlonal. Aquí viene una teoría que se llama la teoría unificada, que nos da 5 alternativas o 5 propuestas, de las cuales ninguna ha logrado probarse. Entonces dicen, no, lo que pasa es que hay una célula progenitora, una stem cell, que va a viajar al sitio de implantación de la endometriosis y ahí va a dar origen a la línea de las células epiteliales y a la línea de las células estromales. O puede ser que hayan células progenitoras propias, estromales y epiteliales, viajan al sitio de implantación y cada una tiene su progenie. En ese caso también sería uniclonal, pero porque cada una de las estromales y las epiteliales siguen su vía. La tercera opción es que tengamos una célula progenitora epitelial, ¿sí?, que tiene su progenie, pero esas células epiteliales reclutan células estromales. Y está la versión contraria, y es que no, está la célula estromal, da su progenie y recluta las células epiteliales. Por último, dicen, no, mire, aquí lo que pasa es que esto es policlonal. Las células epiteliales son diferentes, pero cada uno da origen a su propia línea, pues, de herencia de las células, llegando todas al sitio de implantación. No importa la vía, todas son diferentes, tanto la epitelial como las estromales. Entonces, esas son las 5 alternativas que plantea la teoría unificada, ninguna de esas se ha demostrado. Cuando ya hablamos de los cambios moleculares en endometriosis, tenemos que algunas consideraciones, porque se parece mucho como al comportamiento de las células tumorales, pero hay muchas diferencias también. Entonces, primero, la endometriosis, esto se ha encontrado en tejido que es el endometriósico profundo, en los quistes endometriósicos per se, y en la endometriosis iatrogénica, es decir, esa paciente que tiene el foco endometriósico en el sitio de la episiotomía o la episiorrafia o en la cicatriz de la cesárea. Sin embargo,
hay algunas cosas que como que no cuadran. Una es que histológicamente el tejido endometriósico es muy similar al normal, por no decir que casi igual, no son fáciles de distinguir. Lo otro es que las células de los focos endometriósicos sí tienen una actividad proliferativa, pero no es limitada, no es tan desordenada ni desaforada como de las células oncológicas. Pero hasta el 26% de los focos endometriósicos sí tienen mutaciones genéticas como la presencia de CARRAS o de la lidia, que también se encuentran en los carcinomas endometriales. Y esto a veces no lo explican es porque dicen, no, mire, lo que pasa es que el cáncer no requiere solo una mutación, el cáncer requiere varias mutaciones, por lo menos 3, para que se dé todo el desarrollo tumoral. En la parte genética hay muchísimas cosas, pero sí me llama la atención o quiero resaltar este grupo de genes, que es el grupo de familia de gen HOX, que pertenece a una familia que es homeobox. Las familias de genes homeobox son unas cadenas genéticas que lo que hacen es regular la secuenciación del DNA para diferenciarse en diferentes, en otros tipos de tejidos. Por ejemplo, el HOXA10 está implicado en toda la parte de la formación del epitelio y el estroma del músculo uterino. Tenemos el HOXA9 que va a hacer la formación de la trompa de falopio, el 11 la parte de, glandular y epitelial cervical, el 13 en vaginal. El HOXA10 y el HOXA11 varían durante el ciclo menstrual, pero particularmente se ha visto que estos deben estar expresados en la ventana de implantación en las pacientes que quedan en embarazo. Resulta que estos genes se han visto que están alterados en las pacientes con endometriosis y como no están con una adecuada expresión, no se lleva a cabo el proceso de fertilidad. Entonces, en la medida en que encontremos realmente el funcionamiento del HOXA10 y el HOXA11, que es el futuro de, digamos que la genética ahorita, sería muy importante para que en infertilidad estas pacientes se lograran tener la implantación adecuada en el útero, ¿no? Obviamente. En cuanto a la epigenética, si nos acordamos, la epigenética pues es el estudio de las modificaciones de la expresión de los genes, que es una parte regulatoria de la genética y se hace por medio de 3 pasos, ¿sí? Una es la metilación del DNA, otro porque puede haber modificación de las histonas, y el proceso que nos interesa ahorita, que es el que más se nombra en endometriosis, es el efecto de los microRNAs o de los pequeños RNAs sobre el acompañamiento que hacen de los RNA mensajeros. Un microRNA tiene el acompañamiento de varios RNA mensajeros. Entonces, ¿qué pasa? Que estos microRNA pueden reprimir la expresión génica a nivel de la traducción. Si nos acordamos, la traducción es el proceso por el cual el RNA va a producir la proteína con la función del ribosoma. Entonces, este microRNA puede hacer que se degrade la proteína durante la traducción, que simplemente se inhiba la elongación de esa traducción, que se termine prematuramente o que simplemente no se dé el inicio de la traducción, ¿cierto? Hay algunos microRNA que pueden hacer lo contrario, pueden activar síntesis proteicas, pero no son la mayoría de microRNAs. Hay más de 134 microRNAs que han sido, digamos que, nombrados en endometriosis y se están estudiando, pero hay unos microRNAs que simplemente se encuentran en el tejido endometriósico, pero no se les encuentra ninguna función, mientras que hay otros que sí. Entonces, por ejemplo, fíjense este grupo de los 200B, que aparentemente en la endometriosis tiene una regulación hacia abajo, y eso lo que hace es que se altera la transición mesenquimal. La transición mesenquimal es la capacidad que tiene una célula epitelial de convertirse en una célula mesenquimal, ¿cierto? Estas también, de los microRNA 200, están relacionados en pacientes con metástasis de SEA o ovario, y se dice que están involucrados en esas pacientes que tienen múltiples siembras de endometriosis. Todos estos que ustedes ven acá están involucrados en favorecer los procesos de angiogénesis, de proliferación celular y favorecer el proceso de adhesión y de invasión de la paciente que tiene el tejido endometriósico. Y estos, que son, digamos que los más nombrados hoy en día, están en microRNA 126, potencian el VEGF que ya vimos antes, ¿sí? Hace que se empeore el proceso de angiogénesis, que haya una vascularización mucho más madura y sólida, y está altamente expresado en el tejido endometriósico.
Otros, por ejemplo, solamente, como les decía, solo se ven o están infrarregulados o están suprarregulados, pero no se sabe realmente cuál papel tiene. Entonces, ya para terminar, porque ya el tiempo creo que se me está acabando, si no es que ya se me acabó, hay otra parte. Acuérdense que cuando yo les dije ahorita que la parte de la epigenética también tenía que ver con la metilación del DNA, resulta que cuando tenemos metilación del grupo de FOXA10, ¿sí? Eso se ve visto también que pasa en las pacientes no solo con endometriosis, sino con pólipos endometriales y miomatosis, y esta metilación puede hacer que el gen se exprese o no, ¿sí? Y cuando se expresa, ¿sí? Parece ser que los receptores estrogénicos favorecen la implantación ectópica de esas células endometriósicas. Por otro lado, hay una familia de mini RNAs, que es la LED7, especialmente la 7B, que cuando está infrarregulada en las pacientes con endometriosis, porque es un gen supresor, favorece la expresión del KRAS, ¿sí? La unión del LED7B y el microRNA 125B lo que va a hacer es aumentar la expresión o alterar la regulación de las ciertas citoquinasas que hace que se eleven los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, que todas son proinflamatorias, ¿sí? Y otros, definitivamente, todo lo que se ha visto es que la mayoría de microRNAs que están alterados en las pacientes con endometriosis logran favorecer el proceso de angiogénesis, de adhesión y de migración, ¿sí? Entonces, en la medida en que, por ejemplo, logremos controlar estos microRNAs, como ejemplo el 199, podríamos hacer que esta angiogénesis y esta invasión pues, se viera disminuida. Pues traté de hacer una síntesis de toda la parte de la fisiopatología, porque creo que cada tema podría darse para hablar una hora, pero sí me gusta que ojalá les haya quedado un poquito cómo es que se integra cada una de las partes en este rompecabezas de la endometriosis. Creo que la sesión de preguntas va después, pues cuando tengamos la discusión, y nuevamente pues muchas gracias por permitirme la oportunidad de participar en este simposio. Bueno, mil gracias a la doctora Diana Acosta, estupenda presentación, unas ayudas audiovisuales muy didácticas, referencias muy actualizadas sobre un tema que todavía no sabemos exactamente cómo se produce esta enfermedad tan frecuente y tan seria, pero que nos ayuda a aclarar muchas dudas, y después de las 3 conferencias pues tendremos la sesión de preguntas en la cual podremos profundizar más en el tema. Dianita, muchas gracias, te luciste y de verdad de corazón te agradecemos tu gentileza. Bueno, vamos entonces a entrar en otro tema interesante, que es el tratamiento de la endometriosis en mujeres adolescentes. Y para eso contamos con un amigo de corazón, el doctor Luis Hernández. Él es ginecólogo y obstetra de la ciudad de Guatemala, es especialista en endocrinología ginecológica. El doctor Luis Hernández es el presidente electo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG. Es el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALEG. Es una persona con múltiples publicaciones, un excelente anfitrión. Hemos estado en Guatemala disfrutando de su país y de su generosidad, así como él nos ha visitado en Colombia también para compartir momentos gratos académicos y humanos. Huicho, como cariñosamente le decimos sus amigos, bienvenido, gracias en nombre de la Academia Internacional de Reproducción Humana, y adelante con tu tema. Muchas gracias, David. Cariñosamente le decimos sus amigos, bienvenido, gracias en nombre de la Academia Internacional de Reproducción Humana, y adelante con tu tema. Muchas gracias, David. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar en estas jornadas científicas. Para mí es un honor estar participando en la Academia Internacional de Reproducción Humana con un tema como el que me comentaron. Gracias al doctor Andrea Yenazani y al doctor David Vázquez, amigos deferentes. Y el tema es tratamiento de la endometriosis en adolescentes.
Y se me ocurrió comenzar mi plática con un mito que obviamente la doctora Diana ya lo rompió, y es que las adolescentes no tienen endometriosis. Esto es totalmente falso. Ya lo decía la doctora Diana, el término de endometriosis y las publicaciones que vienen de siglos atrás y de años atrás nos permite demostrar que el dolor pélvico ya era investigado en la mujer y en su manejo desde años inmemorables. En la actualidad no hay un consenso sobre la etiología, ya la doctora mencionaba un sinnúmero de razones de tipo etiopatogénico, que por supuesto son válidas todas ellas, pero que si todavía hay alguna duda en su etiología, también hay dudas en su tratamiento, porque hay diferentes teorías relacionadas con la causa fundamental de la endometriosis, porque se presenta de diferentes maneras, de una manera individual en cada una de las jóvenes y de las mujeres. Su diagnóstico todavía no está totalmente dicho, y por supuesto existen a lo largo de todos estos años que van del siglo XXI y por supuesto en los últimos 25 años del siglo XX, distintos tratamientos que buscan a largo plazo mejorar el pronóstico de vida de la mujer, sobre todo en lo que al tema nos compete, que es en las adolescentes. Si tomamos en cuenta que ella es una mujer joven, que tiene toda su vida reproductiva por delante, que se está tratando de preservar su capacidad fértil y que por supuesto es muy importante entonces hacer un diagnóstico temprano con un tratamiento certero y adecuado. Y es que el problema es que en la literatura médica son pocos los estudios en adolescentes enfocadas a endometriosis, y entonces para hablar de incidencia en la adolescencia es muy difícil de establecer es difícil saber cuál es la prevalencia. Sin embargo, a pesar de eso, sabemos que 2 de cada 3 mujeres con endometriosis a priori tuvieron dolor pélvico antes de llegar a los 20 años y antes de que se les hiciera su diagnóstico. La mitad de ellas habían estado en consulta con diferentes médicos por lo menos 5 veces antes de hacerse el diagnóstico con problemas de dolor pélvico. Y lo que sí coincide en la mayoría de estudios que hoy por hoy se tienen sobre endometriosis en adolescentes es que la edad promedio en estas jóvenes sucede alrededor de los 15.9, 16 años. Y es que estas son jóvenes en su gran mayoría que ya entraron en la menarquia y en el proceso de desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Y por supuesto hay algunos casos raros de endometriosis en mujeres premenárquicas, y vimos con la presentación de la doctora Diana cuáles pueden ser esas causas que no necesariamente tienen que ver con la menstruación retrógrada. De tal manera de que entre 1 y 2 de cada 10 mujeres de la población en etapa reproductiva entre los 15 y los 45 años padecen de endometriosis. Tiene una característica negativa e importante, y es que, contrario a otras enfermedades que pueden recibir tratamientos para erradicarlas, esta enfermedad es evolutiva en más de la mitad de los casos, tiene un componente etiopatogénico importante, variado y variable, en donde hay una importancia afección en línea genética. La epigenética, ya la mencionaba la doctora Diana, es sumamente importante. El comportamiento de la endometriosis en todas las mujeres es diferente, el diagnóstico es diferente, el pronóstico es diferente y por supuesto el tratamiento también lo va a ser. Lo que es importante de considerar es que se debe de tomar en cuenta como una enfermedad crónica que va a necesitar un tratamiento por un periodo de tiempo muy largo, que idealmente este tratamiento debería de ser médico y en la manera de lo posible evitar el tratamiento quirúrgico. Porque cuando hablamos del adolescente y de la mujer joven, nos vamos a encontrar con que la sintomatología es muy variada, generalmente es clásica en 1, 2 o 3 aspectos,
el 95% de ellas tienen dolor pélvico. Cuando es cíclico es mucho más marcado y mucho más tendencioso el diagnóstico. Cuando es acíclico es confuso. La mitad de ellas acusan dismenorrea severa, entre otras cosas por esa producción de prostaglandinas, principalmente E2, F2 alfa y E1. Una de cada 4 tienen dispareunia a pesar de estar alejadas de su periodo menstrual. Pero lo importante de recalcar acá es que desafortunadamente no solo el diagnóstico no es fácil para el médico, sino que también en términos de la paciente que lo está padeciendo y de la familia, del entorno familiar, vamos a encontrar que muchas veces es confundida con un sinnúmero de entidades patológicas que pueden estar presentes, pero que desafortunadamente también pueden no estarlo y confundir en ese diagnóstico. De tal forma que cuando pensamos en el pronóstico importante del manejo de la joven adolescente, debemos de hacer un diagnóstico certero y un diagnóstico que parte de la base de un diagnóstico clínico, porque estamos hablando de un adolescente en donde muchas veces hay resistencia a procesos como una laparoscopía diagnóstica, ya sea por la familia o porque el médico quiere ser muy conservador. Pero cuando falta respuesta al tratamiento médico, clínico, pero finalmente empírico, son pacientes en quienes debe de realizarse el diagnóstico de certeza, que es una intervención. O en aquellas pacientes que tienen infertilidad como único síntoma o que pueden también tenerlo asociado a dolor pélvico. O por supuesto, en aquellas pacientes que tengan la presencia de imágenes ultrasonográficas sugestivas de endometriosis, pero aquí hablo de masas pélvicas sugestivas de endometriosis. No tiene curación, mucho menos espontáneamente, y tiene la particularidad de que conforme avanza la actividad sexual de la mujer en su etapa reproductiva, también avanza el progreso de la enfermedad. En adolescentes especialmente hay que considerar algunos aspectos. Al igual que la mujer adulta, pero en la adolescente predominantemente, hay una limitación en las actividades diarias de ella, educativas, sociales, deportivas, en donde ese dolor pélvico es tan limitante que la obliga a tener una limitación en sus actividades. Pero generalmente muchas de ellas acuden al médico o hasta la emergencia hospitalaria con problemas de dolor pélvico de intensidad variable, pero que obligan al médico y a los papás a buscar la ayuda con el propósito de tratar de encontrar la causa, el diagnóstico y por supuesto, si a esto le agregamos que hay antecedentes de tipo familiar en línea materna, la sospecha de endometriosis se hace más fuerte. Cuando examinamos a una joven, a un adolescente, la exploración física, eminentemente del examen y de la anamnesis, no difiere mucho de la de una mujer adulta. Es más o menos la misma, en donde el ultrasonido pélvico está indicado como un auxiliar diagnóstico, pero quiero hacer énfasis en que debe de estar indicado para la evaluación del dolor pélvico, tratando de buscar la causa anatómicamente a nivel de pelvis en masas paraováricas u ováricas y no para el diagnóstico de endometriosis no ovárica, en donde la ultrasonografía pélvica no sirve para nada. Pero es importante destacar entonces que cuando no encontramos alivio al dolor pélvico, cuando no encontramos alivio a la sintomatología manifiesta por la adolescente con cualquiera de los tratamientos médicos que nosotros estemos usando, entonces estamos encaminándonos a la posibilidad o la necesidad de una laparoscopía diagnóstica, que muchas veces aprovechamos para que sea diagnóstica y terapéutica, en donde sabemos que terapéutica no lo va a hacer al 100%, porque aquellos focos de endometriosis que nosotros veamos a través de una videocirugía van a ser focos que podemos
cauterizar o que podemos resecar, pero que de todas maneras sabemos que es una causa de dolor pélvico importante, que decíamos que es evolutiva, que es progresiva y que probablemente a corto plazo estemos con una sintomatología similar. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en 2008 publicaba que la endometriosis es una enfermedad que debe de considerarse, por un lado, crónica, que refiere a un tratamiento teóricamente para toda la etapa reproductiva de la mujer y algunas veces más allá, que el objetivo es buscar la solución con un tratamiento médico y tratar en la manera de lo posible de evitar procedimientos quirúrgicos frecuentes. Y en una publicación del 2013 de Clínicas Ginecológicas de Norteamérica se comenta que el manejo del dolor es la meta primaria en la joven adolescente, pero que por supuesto que aun y cuando sea de una manera no directa sino indirecta, la meta secundaria debería de ser mantener la fertilidad. En donde entonces, si nos enfocamos en el marco de una joven, de una adolescente, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico, y el quirúrgico deberíamos en la manera de lo posible de postergarlo si fuera viable, porque debemos de tratar de encontrar tratamiento médico que nos permita establecer un punto de equilibrio, de comodidad, de confort, de calidad de vida en la joven a través de los medicamentos que utilicemos. Y en cuanto al tratamiento médico se refiere, sabemos que estas jóvenes necesitan, por supuesto, supresión ovárica y un freno en la actividad del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, en donde por supuesto lo vamos a mantener hasta que ella quiera un embarazo, en donde los anticonceptivos orales o los tratamientos de progestinas, pasando por toda la gama de terapéutica oral, nos lleva a determinar cuál es la mejor. Es importante destacar que si alguien va a tener endometriosis, pero no complicada, porque es un periodo de tiempo corto en donde comienzan las molestias y el diagnóstico, es en la adolescencia, en donde la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva manifiesta que 4 de cada 5 adolescentes están en un estadio 1 de endometriosis y que 1 de cada 10 está en un estadio 2. Pero lo que es importante destacar es que a la par del estadio en el que se encuentra el adolescente, debemos de reconocer que la extensión de los implantes de endometrio ectópico no va de la mano del grado del dolor, ni mucho menos del pronóstico, en donde si tenemos focos rojos van a ser mucho más dolorosos, aunque sean en menor cantidad y menos profundos de, por ejemplo, 5 milímetros, que aquellos focos cafés o aquellos focos negros, en donde definitivamente incomodan, molestan, pero la sintomatología no es tan aguda. Este algoritmo del manejo dependiendo de la severidad, si ustedes ven, están 4 escenarios diferentes de endometriosis. Del lado de la mitad izquierda de su pantalla, la sospecha de endometriosis. En gris, la endometriosis superficial. Y del lado derecho, la endometriosis profunda e incluso los endometriomas. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista y lo enmarcamos en función del adolescente, basado en lo que decía la Academia de Reproducción Humana, la Academia Americana, son adolescentes que tienen endometriosis 1-2 o sospecha de endometriosis, en donde el tratamiento idealmente debería de ser en una prioridad 1, médicamente tratado. Aquí están todos los agentes farmacológicos para el manejo de endometriosis a lo largo de los últimos 50, 60 años.
y cada uno de ellos en su momento tuvo el espacio para poder utilizarse. Y estoy seguro que a ustedes les pasaba lo mismo que a mí. Muchas veces en una mujer adulta en etapa reproductiva no teníamos ningún empacho en utilizar el tratamiento de moda, pero cuando hablábamos de una joven, de una adolescente, muchas veces nos limitábamos a utilizar cualquier tratamiento pensando dos veces en el mismo, tomando en consideración que a la joven adolescente había que respetarle, entre otras cosas, no solo su anatomía, sino la fisiología de su eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Y por eso los andrógenos, los inhibidores de aromatasa, los agonistas de GnRH, que fueron teniendo sus espacios y que fueron teniendo la justificación adecuada para la utilización, fueron quedando en desuso algunos de ellos. Importante destacar tres aspectos a considerar. Número uno, que para tratar la endometriosis se necesita que estemos muy conscientes de que nos estamos encaminando a eliminar el problema del dolor, pero a preservar la fertilidad, en donde sabemos que es una enfermedad que no es estática, que desafortunadamente es evolutiva y es progresiva. De acuerdo a múltiples estudios, este cuadro de endometriosis, más o menos la mitad de estas pacientes van a agravarse después de un año de hacerse el diagnóstico, y 9 de cada 10 de estas pacientes a lo largo de 2 años van a agravar la sintomatología, de tal manera de que el tratamiento que nosotros utilicemos debería de estar encaminado a esa calidad de vida que ella necesita, en donde el tratamiento quirúrgico o el tratamiento médico, debo yo de estar consciente de que solo va a conseguir una remisión temporal, que es recurrente, y ojalá que se quede ahí, y no que sea recurrente, progresivo, y vaya evolucionando de un 1, 2 a 3, 4, como sucede muchas veces. La recurrencia es de aproximadamente, dependiendo de la literatura revisada, entre un 5 y un 20%, pero la tasa acumulada a 5 años es del 40%, lo que lo hace una enfermedad realmente importante de considerar. Cuando hablamos de los objetivos del tratamiento, para que este sea efectivo, deberían de actuar en los diferentes mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad para tratar de conseguir un tratamiento biológicamente racional. Ya lo decía la doctora Diana, hay múltiples causas del mismo, y si nosotros lográramos encontrar un tratamiento médico que nos lleve a por lo menos cubrir buena parte de esas causas, estaríamos ofreciéndole a la joven una condición de salud importante. Y cuando hablamos de esos factores etiopatogénicos, que no me voy a detener porque ya los mencionó muy sabiamente la doctora Diana, está la menstruación retrógrada, los factores genéticos y epigenéticos de los que ella hablaba, la relación en línea materna familiar, problemas inmunológicos o endocrinos, etc. Pero básicamente, la gran mayoría de ellos, si no todos ellos, van en la búsqueda de aumentar la actividad proliferativa del endometrio, un aumento de la producción de factores angiogénicos, las metaloproteinasas, sobre todo las matrix 9, que juegan un papel importante, y la actividad de proliferación del endometrio o de apoptosis del mismo, que también juega un papel preponderante. Los factores causantes de aumento de la expresión de aromatasa P450, que ya lo ilustraba también la doctora Diana, y que por supuesto los inhibidores de aromatasas jugaron en su momento un papel importante para tratar este problema, y los aumentos de la resistencia a la progesterona, en donde, de acuerdo a todos estos componentes de causalidad,
nosotros debemos de tratar de encontrar cuál es la mejor opción para no polimedicar a la joven siendo una adolescente. Y para eso salen las guías de tratamiento de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, ESHRE, 2005, 2007, 2013, no hubo mayores cambios. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva también sacó sus guías en 2008 y lo integró a las guías del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y de la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia, y ellos llegaron a comentar entre algunas de sus características terapéuticas importantes que después de analizar todos los tratamientos que habían pasado a lo largo de los años, los gestágenos pueden ser considerados un tratamiento de primera línea. Son tan efectivos como los utilizados anteriormente, sobre todo en lo que al alivio del dolor se refiere, y por supuesto con mucho menos efectos secundarios. Cuando nosotros estamos hablando de una enfermedad evolutiva, progresiva, que va en incremento y que la tenemos que tratar durante muchos años, debemos de pensar en la adherencia al tratamiento, porque mientras más adherencia haya, mucho más cumplimiento del mismo, de tal manera que de la mano de la efectividad del tratamiento debe de ir también una menor incidencia de efectos secundarios y de eventos adversos, para que en la balanza de ventajas y desventajas pesen más las ventajas, para que en la balanza de riesgos y beneficios pesen más los beneficios. Y ya en esas guías hace casi 10 años, ESHRE menciona que el Dienogest es incorporado como progestágeno adecuado para el tratamiento de endometriosis y que está desarrollado para el tratamiento de la misma de acuerdo a sus mecanismos de acción que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de gestágenos en términos generales, entonces debemos de pensar en primera línea. Siempre que pensemos en que vamos a utilizar un gestágeno, independientemente de cuál sea, que los vamos a ir seleccionando conforme transcurran las próximas 2-3 diapositivas, sabemos que los vamos a utilizar durante un periodo de tiempo largo, por años. No es un tratamiento a corto plazo, sino a largo plazo. Pero las características farmacológicas y farmacodinámicas de los gestágenos hacen que hoy por hoy sigan siendo de primera línea y sigan siendo seleccionados para el tratamiento de la mujer con endometriosis, y con mucha mayor razón en la adolescente con endometriosis que no tiene deseos de fertilidad y que de repente incluso es algo que necesitamos para dar posterior al tratamiento quirúrgico como un complemento al mismo. Bersellini publicaba dos cosas en relación con los gestágenos. En primer lugar, utilizado a largo plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la joven o hasta que la mujer adulta joven necesite un embarazo. Hay que extender el periodo libre de dolor para mejorar la calidad de vida, y por supuesto es importante destacar que, como sucede con los tratamientos, aquello que se llama idiosincrasia al medicamento aquí también se da, independientemente de que el mecanismo de acción sea el adecuado, independientemente de que sepamos casar el medicamento con las causas etiopatogénicas de la endometriosis, perfectamente puede no funcionar. Lo que es válido destacar es de que aproximadamente en 3 de cada 4 jóvenes que inician tratamiento con gestágenos van a aliviarse y van a comenzar a mantener un balance en el control de la enfermedad. Esta diapositiva me permite a ustedes mostrarles la clasificación de las prostaglandinas, en donde por supuesto están 4 aspectos a considerar. Por un lado, los derivados de la 17-hidroxiprogesterona están del lado izquierdo. En el lado del recuadro en verde están los derivados de la 19-nortestosterona etilinados, los estranos y los gonanos, que tienen un efecto andrógeno residual.
Pero también como parte de la 19-nortestosterona, hay uno importante de destacar, no dentro de los etilinados, sino dentro de los no etilinados, y este es dienogest. Y el dienogest tiene la particularidad de que es una progestina híbrida, porque a pesar de ser un derivado de 19-nortestosterona, tiene características de los derivados 17-hidroxiprogesterona. Es un gestágeno derivado androgénico, pero que tiene dos características importantes que hacen que su estructura química nos lleve a un perfil farmacológico único. Por un lado, tiene un doble enlace adicional en el carbono 7, por el otro lado hay un grupo cianometil en lugar del radical etinil en la posición 17 alfa, y esto no solo lo hace único, sino que le da las características de ser híbrido. Acá por el lado izquierdo tenemos cuáles son las propiedades que tiene dienogest derivados de los 19-nortestosterona, y por el lado derecho las propiedades de los derivados de la progesterona. Básicamente un efecto antiandrogénico importante y por supuesto antiproliferativo, es bien tolerado, tiene una inhibición moderada de la secreción de gonadotropinas a las dosis utilizadas, pero sin embargo sabemos que por la dosis de inhibición de la ovulación es una progestina potente que tiene un efecto antiandrogénico importante y que su mecanismo de acción lo conocemos perfectamente como el de todas las progestinas, es decir, un efecto en el eje hipotálamo-hipófisis gonadal antigonadotrópico a nivel de hipotálamo, inhibiendo las gonadotropinas precursoras de hormonas sexuales en la hipófisis anterior, a nivel de la hipófisis anterior inhibiendo la secreción de FSH y de LH. Entonces estamos logrando un efecto anovulatorio, pero ojo, también su mecanismo de acción va a inhibir la secreción de FSH, de tal manera de que cuando hablamos de el efecto sobre el ovario, va a tener un efecto anovulatorio, va a tener un efecto anticonceptivo, pero también va a reducir moderadamente los niveles de estradiol. Y aquí abajo simplemente les menciono el estudio de la publicación de Clipping, en donde se habla de la utilización del dienogest. Y por supuesto, aparte de los mecanismos de acción mencionados en la diapositiva anterior, es importante indicar que cuando hablamos del índice uterotrópico, que es aquel que parte de la dosis de inhibición de la ovulación partida a la dosis de transformación del endometrio, nos va a dar un efecto importante sobre el endometrio frenando su crecimiento. ¿Cuál es la progestina que basado en esa fórmula tiene el índice uterotrópico más importante? Dienogest, con un índice uterotrópico de 16, que es casi el triple de la siguiente progestina que está dentro de los estudios en cuestión. Concluyo con dos diapositivas más mencionándoles que la endometriosis es un padecimiento ginecológico benigno, clínicos de acción mencionados en la diapositiva anterior. Es importante indicar que cuando hablamos del índice uterotrópico, que es aquel que parte de la dosis de inhibición de la ovulación partida a la dosis de transformación del endometrio, nos va a dar un efecto importante sobre el endometrio frenando su crecimiento. ¿Cuál es la progestina que basado en esa fórmula tiene el índice uterotrópico más importante? Dienogest, con un índice uterotrópico de 16, que es casi el triple de la siguiente progestina que está dentro de los estudios en cuestión. Concluyo con dos diapositivas más mencionándoles que la endometriosis es un padecimiento ginecológico benigno, clínico difícil para el ginecobstetra, pero sobre todo en el campo del diagnóstico y seguimiento del adolescente. Es importante mantener esa empatía con el núcleo familiar
para que la joven utilice su tratamiento y para que la familia la sensibilice a continuar utilizando el tratamiento. Hay que considerar la calidad de vida que está determinada por la sintomatología, pero también por la alteración que puede llevar la función de fertilidad en su capacidad reproductiva. Se supone, se calcula que hay millones de mujeres afectadas por endometriosis, pero que hay otros millones de mujeres que cursan asintomáticas, que no tienen ninguna sintomatología clínica, pero que desafortunadamente está comprometiendo su fertilidad. De tal manera que es importante concluir con que el conocimiento adecuado de los medicamentos que vamos a utilizar en cuanto a cómo funciona, cuál es su mecanismo de acción, cuál es su impacto en la farmacología del mismo, nos permita poder esa balanza de ventajas y desventajas mantenerlas. Aún no se encuentra un tratamiento que cure la endometriosis, pero el tratamiento actual va a evitar ese progreso en la enfermedad conforme transcurran los años, en este caso en particular de la joven adolescente. Por lo que hacer un diagnóstico temprano, iniciando un tratamiento adecuado, nos va a redundar en ofrecerle a la adolescente y al entorno familiar una mejor calidad de vida, sobre todo en lo que a la fertilidad posterior se refiere. Recalcando último, que la indicación más importante del tratamiento médico es la prolongación del tiempo libre de dolor, postergar o evitar la recidiva luego del tratamiento quirúrgico y, lo más importante, preservar la función reproductiva en pacientes jóvenes. Les agradezco mucho su atención y su tiempo y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, doctor Luis Hernández, por su estupenda presentación, no carente de polémica y de puntos controvertibles que seguramente en la sesión de preguntas vamos a aclarar de una manera más profunda. Bueno, entonces me permito darle la bienvenida al profesor Lieslott Mettler. El profesor Lieslott Mettler es egresado de Austria. Él es austríaco, es director ejecutivo de la International Academy of Human Reproduction y jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Kiel, un gran amigo también de Latinoamérica, y hoy nos va a hablar sobre endometriosis, cuándo operar y cuándo curar, y cuándo esperar, perdón. Bienvenido, mi querido Mettler. Welcome, Mettler, to our symposium. Thanks for your lecture, when to operate and when to wait to. Muchas gracias. Con mucha intención he escuchado su charla. Con mucho gusto les adreso con esta charla. ¿Cuándo se opera y cuándo se espera endometriosis? Hemos tenido ya una introducción de las dos charlas fantástico y yo quiero comunicarles esta endometriosis que vemos en basis que en histopatología tiene esta formación específica. ¿Cómo podemos seguir esto y cómo podemos tratar? The surgical findings in pathology, solamente en unos 26% nos dan resultados. La clasificación es according to the endoscopic endometriosis classification 1, 2, 3, 4, pero eso compara con bien to all las clasificaciones. ¿Pueden escucharme bien? ¿Estamos bien en contacto? Sí, muy bien. Muy bien. Ok. Esas son lesiones en diámetro bajo de 5 milímetros en el fondo de la vejiga. Esas lesiones es estadio 2
el ovario es pegado a la pared abdominal. Y eso es el día 3, que ya tenemos frozen pelvis, intestinos pulled up y esos síntomas. Nos encontramos ahorita a 2 temas, la endometriosis profundamente infiltrativa y la endometriosis ovárica. Deep infiltrating endometriosis encontramos en esta día 3 y podemos bien en rectal ultrasound ver las localizaciones de intestinos, podemos ver si el intestino está afectado o no y podemos planear la resección. En los casos de endometriosis infiltrativa utilizamos la clasificación del ENSIAM. Desarrollado en 2012, pero ya en practicación desde unos años. Diferenciamos entre endometriosis de la infiltración a la vejiga, a los intestinos y a la pared abdominal. Si tenemos un caso de infiltración de los intestinos, planeamos una resección abdominal y planeamos con los cirujanos que nos acompañan siempre una resección, como pueden ver ustedes, con circular stapler y comunicación. En este caso, la endometriosis tenía que ser ejercido unos 6 centímetros del anus, son muy próximos del anus. Eso es un caso de infiltración de la vejiga y podemos ver que fácilmente lo podemos hacer una excisión y después cerrarlo con una fila de cerración. Una endometriosis en el uretra, el uretro, a la izquierda, y hacemos una buena disección y podemos liberar la endometriosis del uretra. Básicamente, si tenemos un paciente con endometriosis deep infiltrating, seguimos este esquema. Clinical suspected infiltration of rectum, okay, endorectal ultrasound. Si encontramos infiltración of the rectal wall, conseguimos con laparotomía, quien será lo más optimal para el paciente. Si no tenemos una infiltración de la pared rectal, seguimos con laparoscopía en la manera que todos conocemos. Si tenemos una infiltración del rectum, podemos también decidir si vamos con la laparotomía o la laparoscopía. En todo caso, eso es un buen esquema que seguimos. Diagnostic and therapeutic strategies en endometriosis son espera y mirar, o tratamiento quirúrgico y excisión, o sería conservative, mostly medical treatment. Así, los 3 entidades tenemos. Nos queremos siempre, desde muchos años, entre la cirugía, tratamiento medical, como Hipócrates nos han dicho, tenemos que encontrar el camino correcto. Aquí tenemos una paciente que tiene 38 años, AMH es 3 nanogramos por mililitro. Después de la cirugía ha bajado 2 nanogramos solamente. ¿Qué pasó? ¿Hemos hecho la cirugía correctamente? ¿Qué pasó? What happened?
tenemos que decidir si hacemos cirugía o tratamos al paciente con un tratamiento de la fertilización in vitro. Quiero decirles que tenemos 3 objetivos para aprender. How removal of an endometrioma affects the ovarian reserve, when do you treat in the context of fertility, and when do you not treat. Cuando se opera y cuando no se opera. Bien, miramos en la reserva del ovario. Where does it come from? Androgen follicles, count, and FSH, ovarian reserve. There we are. There we see what the patient has left. Sabemos que después de una operación, el nivel del AMH se baja. También después de una operación en endometriosis infiltrativa se baja. Eso es bien understood que la operación baja el nivel del AMH. Así, la capacidad de función del ovario. Por eso decimos, atención a los cirujanos. Surgical treatment could exert a further detrimental impact on ovarian reserve. Be careful. Don't destroy those follicles. Don't destroy those remaining little follicles. En un caso de endometrioma, hacemos una resección del endometrioma. Pero tenemos que poner atención de no cortar tanto tissue, que preservar el tissue de reproducción, la tissue que produce los ovarios, los ovocitos. Así que la resección debe ser muy cuidadosa para preservar el máximo de los ovarios. Un otro caso. Con una endometriosis estadia 4. El paciente ya tiene una endometriosis de estadia 4 con inflamación en el intestino. Planeamos una resección laparoscópica del intestino with recto-sigmoidal connection. Ese caso hacemos robóticamente. En Kiel operamos con laparoscopía convencional y con laparoscopía convencional y con laparoscopía robótica. Con el tratamiento robótica es más fácil, podemos asentarnos, trabajar tranquilamente en la posición asistida. Así ustedes pueden ver que operamos y liberamos el intestino. Tenemos que hacer una resección y comunicar el recto con el parte sano del sigmoide. Esta preparación dura bastante tiempo y les voy a mostrar unos detalles de la resección. Robóticamente la cirugía es muy fácil, estamos asentados, podemos operar en una buena disección y podemos liberar, en este caso, el intestino con la parte de la endometriosis afectado. No sé si va a funcionar la progresión. Vamos a ver si funciona. Al fin cortamos el parte de endometriosis del intestino, hacemos una resección extracorporal y hacemos una conexión con un circular stapler del rectum
al parte sano del intestino. Eso es siempre difícil de comunicarles en el vídeo y no sé cuándo recuperamos. Dura bastante tiempo. Ya, solamente les quiero decir que resectamos el parte del intestino extracorporal y hacemos la anastomosis con el círculo Stapler, conectamos el intestino y el paciente, 37 años, después se quedaba bien. I was going to show you that video, but it didn't function. So I'm talking about the ovarian reserve. That we have to really carefully avoid to cut out when we do an endometrial excision. There are 5 considerations regarding surgery: symptoms, size of the cyst and accessibility of the ovary, past medical history, age and ovarian reserve, and wish of the patient. David, am I okay? Yeah, it's okay. It's okay. Go ahead. Okay. So, according to the symptoms, we are really looking forward what is the patient having. It's understood when endometriosis is identified at laparoscopy, clinicians are recommended to surgically treat endometriosis, as this is effective for reducing endometriosis-associated pain. And see and treat. So if there's pain, you got to treat. The size of the cyst and accessibility is very important. We have to see to it. If the cyst is too big and there's no ovarian cortex left, we have to excise the cyst. If the cyst has still some follicles left, we go ahead and do IVF because we can treat the patient and can have the follicles accessible. Está muy importante no hacer una punción de un quiste ovárico durante un tratamiento de fertilización in vitro. Solamente se aspira los folículos, pero no el quiste ovárico. Es importante. Y además, damos un tratamiento de antibióticos porque queremos evitar una infección. Bueno, la edad del paciente y la reserva ovárica es importante. Sabemos que con la edad de unos 35 o 40 años ya no tenemos mucha reserva de ovárico. Tenemos que hacer cuidado especial. In endometrial cysts smaller than 3 centimeters, there's absolutely no evidence that endometrioma enucleation prior to assisted reproduction has any positive effect. Nos entendemos que solamente en casos de una paciente que tiene severe pain, una excisión es necesaria. Al otro lado, no es importante. Bueno, ahora que hemos hecho una disección de los folículos y sabemos, ¿cómo sabemos que el paciente se va a quedar se va a quedar con embarazo? Tenemos también el ejemplo de donor and recipient model. Una paciente que no tiene endometriosis, si trasplantamos sus ovarios en un paciente con endometriosis y no endometriosis, tenemos similares efectos. Importante es el paciente al principio. Un paciente que tiene endometriosis, si transportamos sus ositos en un paciente que no tiene endometriosis, o un paciente con endometriosis, en todo caso tenemos una implantation rate más bajo, embryo quality es bajo, pregnancy rate más bajo. Es importante, el paciente con endometriosis al principio tiene
no tantas posibilidades de fecundación. Eso estaba publicado en muchas publicaciones, como aquí podemos ver, oocyte retrieval rate per follicle in endometriosis patients 65%, in tubal factor, unexplained fertility bastante más arriba. Rate of embryo arrest in endometriosis patients es más grande, 4, y en pacientes con factor tubárico y unexplained fertility más bajo. Bueno, sabemos que endometriosis está influenciado las dos cosas, la cantidad y la calidad de los embriones. Es muy importante de encontrar eso. Key considerations before surgery. Ok, yo quiero ahora hacer un quiz con ustedes. Tenemos una mujer que tiene un endometrioma de largo que 3 centímetros. No tiene ninguna situación de enfermedad o de dolor. Está bajo de 35 años, tiene una reserva del ovario bastante bien, 2 años de infertilidad. Ella quiere ser con un bebé, quiere ser una fecundación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, espero que todos deciden que hacemos la fertilización in vitro. La paciente consiguiente tiene un endometrioma de 4 centímetros. Tiene una enfermedad con mucho dolor y no puede tener acto sexual, se siente muy malo, 37 años, AMH de 2 años de enfermedad primario. Bueno, ella quiere fertilización in vitro, pero como tiene dolor y todo eso, decidimos de operarla primeramente y después seguir con una simulación de fertilización in vitro. Podemos tratarla con GnRH análogos por 3 meses también. La siguiente paciente tiene 4 centímetros de endometrioma, no tiene ningún dolor, 37 años, AMH de 2 años de enfermedad primaria, tiene una enfermedad de endometriosis deep infiltrativo, pero no pain. Ella quiere conseguir un bebé. ¿Qué hacemos? Bueno, fertilización in vitro. La última paciente tiene un quiste endometrio de 4 centímetros, no pain, 39 años, MH, ya 2 años de infertilidad, quiere la fertilización in vitro. ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos con IVF. Si no concibe, podemos todavía hacer la operación. Eso nos dice que cómo seguimos en esos pacientes. Seguimos el plan siguiente. Pacientes con endometriosis, miramos su historia, miramos examen histológico, examen de ultrasonido, tamaño del quiste ovárico, síntomas, ovarian reserve, medical surgical history, and patient's wish. Después decidimos si vamos directo con cirugía,
si vamos con GnRH Analog Treatment o Direct Treatment IVF. Así encontramos un buen escenario cómo tratar a los pacientes. Sabemos que endometriosis afecta a los pacientes con la fertilización in vitro, hace un baseline FSH arriba, el número de ovocitos baja y cancelación de ciclos arriba. Bueno, hemos hecho la mejor operación de los pacientes. ¿Cómo será el outcome? Sabemos que there are similar pregnancy rates in both groups, patients that were treated with endometriosis, patients we don't treat it. But we know there are lower AFC and higher FSH conception rates. So where are we situated with the patient in endometriosis? That is the big question, and we have to decide that. We know that we can suppress the ovarian function with GnRH analogs and then stimulate the patients. And all this you can read in our book that we wrote 2 years ago, Endometriosis, a concise practical guide to current diagnosis and treatment. You can get it at the internet with www.karlstorz.com and then just go into the keywords of endometriosis. That is a book that we wrote, and it just has a summary of all these questions. Well, I greet you from Kiel on the fjord of the Baltic Sea near Denmark, our old clinic, our new clinic, and muchas gracias por su atención. Nos veremos en el futuro, espero en persona muy pronto. Gracias por su atención. Muchas gracias, Liselott, por la presentación. Lamentamos las dificultades técnicas, pero pudimos superarlas. Gracias. Tenemos entonces una sesión de preguntas que vamos a reducirla un poco en razón del tiempo. De manera que vamos a hacer una pregunta para cada uno de los conferencistas. La primera pregunta es para la doctora Diana Acosta. Con base en las diferentes teorías fisiopatológicas que usted explicó, ¿cuál cree que sería la terapia lógica para la endometriosis, la más adecuada, y si existe la opción de ir haciendo una terapia como secuencial, como escalonada, dependiendo de la gravedad de la enfermedad? Adelante, Diana. Pues sí, yo la verdad creo que eso depende de cada paciente, de la situación clínica, de su sintomatología. Si tenemos una sintomatología leve, por ejemplo, que solamente es dismenorrea, yo lo manejaría en pacientes jóvenes que no requieren planificar con AINES. Si ya necesitamos planificar, ascendería a los anticonceptivos orales, ya sea mensuales o en manera continua, para dejar menos menstruaciones posibles. Y de ahí en adelante pues seguimos con el uso del dispositivo de levonorgestrel. Pero si ya la paciente entra en cambiar la escala, y tendríamos que empezar a usar los análogos de la GnRH y empezar a pensar en el tratamiento quirúrgico, creo yo. O sea, creo que en medicina siempre vamos desde lo más simple a lo más complejo. ¿Cómo veo yo también el futuro? Pues que ojalá podamos tener la opción de la terapia génica y la epigenética, porque si es así, no digo que esa sea terapia, no creo que sea terapia para todo el mundo, pero sí para esas pacientes que tienen mayor dificultades, endometriosis difíciles, que uno ya ha pasado por todos los escalonamientos terapéuticos y no logra controlarlas. Creo que ahí se beneficiaría, por ejemplo, seguir con la investigación del microRNA 199 para que se disminuya toda esa parte de angiogénesis y todo el proceso inflamatorio, y pues la evolución de la manipulación de los genes del HOX10 y HOX11 para mejorar la posibilidad de implantación en las pacientes que tienen problemas de la fertilidad. Entonces creo que en este momento no nos cambia mucho, y siempre en medicina vamos de lo menos complejo, lo menos invasivo, a lo más invasivo en nuestras pacientes. El Dienogest
piensas tú? Hoy en día lo estamos usando mucho. Nosotros somos los que somos mayores de la época de los progestágenos, luego de los análogos, y hoy en día pues prácticamente todas las pacientes o su gran mayoría las tratamos médicamente con Dinogest. ¿Qué opinión te merece y crees que su uso puede ser casi generalizado como primera línea en las pacientes para manejo médico de endometriosis? Pues sí, doctor Vázquez, porque yo creo que el Dinogest ha mostrado que ha tenido todas las pacientes en general una muy buena respuesta. De hecho, cuando tenemos esa incertidumbre, por ejemplo, en pacientes adolescentes que uno dice, no, pero ¿cómo va a llevar a esta niña primero una laparoscopia, ¿sí? Y intentamos una línea de manejo, casi siempre arrancamos con los anticonceptivos con Dinogest, o el Dinogest solo si es que no requieren planificar o los síntomas son muy... La respuesta es buena, la literatura por ahora sigue soportando el uso del Dinogest en las pacientes con endometriosis. Y lo otro es que si comparamos el Dinogest, por ejemplo, con otras sustancias que usábamos antes, como el danazol, pues claramente tiene problemas que pues todavía existen cuando los tenemos que usar, que es poco. Yo no uso danazol hace mucho tiempo realmente. Gracias. Bueno, esta pregunta va para el doctor Luis Hernández y luego también para Liz Lott. Y es, las pacientes con diagnóstico probable de endometriosis, quiere decir una masa con apariencia de vidrio esmerilado, un CA125 discretamente elevado, son pacientes a quienes les debemos igual hacer una laparoscopia, porque algunas escuelas piensan que el manejo de la endometriosis es quirúrgico y en razón de no solo diagnosticar, sino hacer un estadiaje y hacer terapia en cuanto a liberación de adherencias e inclusive la administración de algunas sustancias que eviten adherencias posteriores. Primero, Huicho, ¿qué opinas de esto? ¿O crees que el manejo médico siempre es el primero? Bueno, no, depende mucho, como tú lo decías y lo decía la doctora Liz Lott, depende mucho del estadio y obviamente el tratamiento hormonal y el que yo más he utilizado es Dinogest. Me ha funcionado muy bien en aquellas pacientes independientemente de su edad que tienen un estadio 1-2, pero con un estadio 3-4 en donde el beneficio hormonal no lo vamos a conseguir ni a corto ni a mediano plazo y en donde lo que queremos es tratar de resolver toda la sintomatología que está dando un estadio 3-4, yo creo, con el respeto que me merece la doctora Liz Lott, que es el momento de pensar en una posibilidad de tratamiento quirúrgico y no hormonal. Claro, si tú me preguntas qué es primero, la hormona y la cirugía o la cirugía y la hormona cuando ambas son necesarias, particularmente creo que la segunda, y creo que cuando estamos ante estadios 3-4 es mejor tratar de resolver y de limpiar la pelvis lo más que se pueda de un estadio 3-4 y posteriormente a eso, como complemento, darle tratamiento hormonal, muy probablemente con Dinogest. Gracias, Huicho. Liz Lott, ¿entendiste la pregunta? Did you understand the question? Sí, entiendo bien. Y en esa día 3-4 estoy seguramente con ustedes que la cirugía tiene la primera elección, primera posición. Yo recuerdo solamente 2 o 3 casos de mi vida, de 40 años de haciendo la cirugía, que después de la cirugía no hemos tenido menstruación en los pacientes. Normalmente podemos cuidarlos bien y podemos aceptar bien los resultados. Esta día 3-4 estoy de acuerdo, cirugía es la primera elección. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Son las 4:43 hora de Colombia. Doctora Diana Acosta desde Bogotá, doctor Luis Hernández desde Guatemala, doctora Liz Lott Mettler desde Dubái. Muy buenas sus conferencias. Muchas gracias por acompañarnos
y hasta la próxima, que ojalá sea presencial. Quiero entonces anunciar, vamos a tener un pequeño descanso y a las 5 en punto tenemos una sesión patrocinada por la industria sobre sangrado uterino anormal, y a las 5:45 volvemos con la segunda sesión de la tarde de la academia con el tema de cirugía ginecológica, estética y vaginal. De tal manera que no nos queda sino agradecerles en nombre de la academia su estupenda presentación, su aporte, muy interesantes todas las conferencias. De corazón les agradecemos y esperamos que entonces nos sigan acompañando en lo posible por el resto de sesión. Please, Lord, thank you very much and be very nice in Dubai. Enjoy. Gracias, Dianita, gracias, Will. No, a la orden, muchas gracias a ustedes. Está con usted. Adiós. Gracias. Adiós, doctor.